Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues hoy muy mala noticia para todos los aficionados al cine, para toda la gente que aprecie el buen cine, para toda la gente que haya disfrutado del cine de los años, desde finales de los 60 en realidad, y en los años 70, porque ha desaparecido, ha muerto una figura clave de esa era dorada, que es Jim Hackman. Y esto lo decimos mucho, lamentablemente, porque lógicamente las personalidades, los actores y actrices de esa generación, pues digamos van desapareciendo. Y lo decimos mucho, pero la realidad es que cada vez que una de estas figuras desaparece, podemos tocar, podemos percibir, como en el caso de Jim Hackman, que se va toda una etapa del cine que hemos disfrutado y del cine que hemos vivido, y que nos vamos quedando un poco huérfanos de esto. Afortunadamente, pues hay otros, una cierta generación de relevo, o sea que tampoco hay que caer, digamos, en el tópico de decir ya se han ido los grandes y tal. No, pero se han ido los grandes y se están yendo los grandes. Lo cual por otra parte es una cuestión natural, aunque hay que decir también que en el caso de Jim Hackman, pues bueno, la situación en la que se ha encontrado su cadáver y el de su esposa en su domicilio, junto con también el cadáver de su mascota, de su perro, pues hombre, ha hecho que intervenga el sheriff del lugar, las autoridades del lugar, a investigar un poco qué ha ocurrido, aunque ya hay un comunicado de esas autoridades afirmando pues que aparentemente no habría nada en principio de carácter de delito criminal en lo ocurrido, pero en cualquier caso esto es algo que añade una especie de pincelada, bueno, turbia a la desaparición de este auténtico gigante del cine que fue Jim Hackman. Y bueno, en principio tendrán que aclarar, porque la causa de las muertes no se ha divulgado todavía, pero tendrán que aclarar si realmente pues ha habido algo que salga de las causas naturales dentro de ese fallecimiento, ¿no? Pero en cualquier caso, la verdad es que Jim Hackman ya estaba retirado del cine desde hace tiempo. Fue uno de los que, como posteriormente, por ejemplo, como antes hizo, no sé si antes, creo que sí, creo que antes se retiró Sean Connery. Después sabemos que ya ha anunciado su retirada y veremos si la cumple o no. Yo espero que no la cumpla y que haga más cosas, pero también anunció su retirada Michael Caine. Y la última película de Hackman es de 2004, según estoy viendo aquí en la chuleta tecnológica. Bienvenido a Mosport. Y en parte todas estas figuras, hay que decir que se van retirando del cine también, no solo por la edad, aunque evidentemente eso pueda ser un factor que influya de algún modo en su decisión, sino, como dijo el propio Michael Caine, porque el cine ya no les ofrece nada que les estimule realmente, ¿no? Que consiga que los estimule a seguir en la brecha, que estimule a una persona ya veterana, que ha conocido, ha visto y ha vivido muchas cosas en el cine, a seguir trabajando y digamos a volver a plantarse delante de la cámara y echarle un pulso a la cámara, ¿no? Aunque sea en papeles de corte más de reparto, de estrella invitada, etcétera. Michael Caine se quejaba de esto. Jim Hackman lo que hizo simplemente fue retirarse y se fue a hacer una cosa que le gustaba mucho, que era escribir novelas. Escribir novelas, eran novelas de aventuras. Creo que no se han publicado en España. Y era digamos lo que de alguna manera le permitía seguir creando sin estar delante de la cámara. Y era su pasión, era su afición, escribir. Entonces,
En ese sentido, pues fue un retiro, pero fue un retiro de alguna manera con un sentido para irse a hacer otras cosas, y también creo yo justificado por el hecho de que él ya sabía que el tipo de películas que le iban a ofrecer, pues vamos a decirlo claramente, no estaban a su altura. Es así. Y lo que pasa es eso, es que mal se tiene que estar gestionando el cine, y aquí hablamos del cine estadounidense, principalmente, cine y la televisión, para no tentar a estos actores, porque, por ejemplo, Hackman, si echamos un vistazo a su filmografía, vuelvo a mirar la chuleta, bueno, tiene un montón de películas, ya lo sabemos todos, que son, vamos a llamarlo claramente, de relleno en el final, en el arco final de su trabajo ante las cámaras, y realmente cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, tiene una película curiosa que es Al caer el sol, tiene éxitos de taquilla que, sin embargo, asumo, Enemigo Público, pues por ejemplo es una película de las que yo diría que claramente está por debajo de sus posibilidades, Bajo sospecha, y después pues una serie de películas de Mexican, en Las seductoras. Yo creo que la última, una película en la que pudo expresar algo que quizá a lo largo de su carrera, en conjunto por las películas principales, puede parecernos que no expresó, pero que yo creo que sí es que expresó en varias películas, es su capacidad para la comedia. Y tiene una película que no es una buena película, pero que también, si os soy sincero, comparado con muchas de las comedias que estamos viendo hoy en día, que son cada vez más ramplonas y más vagas en sus propuestas, porque es que no cuentan absolutamente nada nuevo más que frito, refrito, refrito, pues tenía una película con Sigourney Weaver, funcionando muy bien con la química con Sigourney Weaver, en Las seductoras. Esa película es de 2001. Las seductoras es graciosa, o sea, no es una gran película, no es una gran comedia, no es un Lubitsch, no es un Billy Wilder, pero es una comedia graciosa. Y esa gracia se la aportaban Jim Hackman y Sigourney Weaver, que crearon ahí un tándem que era lo que de alguna manera era el corazón de la película. Pero no tenemos, es decir, realmente, después tenemos una película curiosa, El último golpe, por ejemplo, y en la clave de comedia tenemos Los Tenenbaums, una familia de genios. Yo diría que en 2001, con Los Tenenbaums, que esa sí que es una película, vamos a decirlo claro, de autor, de fuste, de categoría, pues con Los Tenenbaums tenemos la última posibilidad que tuvo Jim Hackman de poner su talento al servicio de un proyecto que estuviera a la altura de ese talento. Y esto, como digo, ocurre en 2001. Naturalmente, en 2004 ya decide retirarse. Porque no tiene más estímulo. Entonces, esto en cuanto a... Hemos empezado por el final, con la retirada, pero la realidad es que llama la atención que estos titanes del cine, pues de alguna manera, estén tan poco aprovechados en la pantalla. Unos tienen algo más de suerte. Anthony Hopkins, por ejemplo, sería un poco excepción a casi esta regla, ¿no? Porque Anthony Hopkins sí sigue, o parece seguir recibiendo propuestas interesantes, y no hay más que ver su filmografía. Pero digamos que a Hackman pues no le llegaron las propuestas que de alguna manera a él le parecían suficientemente estimulantes para sacarle de su retiro. Y ahí está el tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Clint Eastwood. Clint Eastwood es un director que prácticamente, como es director, él mismo se tiene que fabricar sus papeles, sus personajes para mantenerse en la brecha, y sí que tiene cosas interesantes, pero básicamente es porque suele dirigirlas él. Tiene alguna otra dirigida por otro, pero si no las dirige, las produce, o la dirige alguien que fue su ayudante de dirección, es decir, es de su mundo. El mundo Eastwood, podríamos decir que es casi autónomo para generar propuestas que de alguna manera el actor, que ya anunció que se retiraba, pero después volvió en aquella película en México y tal, pues es un director que, digamos, se retroalimenta de su propia propuesta para poder tener papeles que le llamen la atención, como para volver a ponerse delante de una cámara, aunque yo creo que ya la última vez que se puso fue la definitiva, y delante de una cámara no lo vamos a volver a ver, porque incluso se está hablando de retirada, o él ya lo ha comentado en alguna ocasión, de retirada de la dirección también, ¿no? Y también sería una lástima, porque Eastwood como director,
Bueno, hay casos como el de Akira Kurosawa o el de John Huston, que referencian claramente que un director tiene una carrera puede tener una carrera brillante, interesante, mucho más allá de lo que podría hacer delante de la cámara como actor, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso de Jim Hackman, pues es eso, es la pérdida de talento, de muy buen talento, el desangrarse de grandes talentos de un cine que parece incapaz de proponer a estos iconos pues una permanencia siquiera con papeles pequeños y tal. Pero también hay que decir que había un evidente deterioro físico en el caso de Jim Hackman. Habían aparecido fotos y demás, pero bueno, estas fotos ya sabéis que muchas veces aparecen ya también con cierta intencionalidad dentro de los medios y buscando el titular y buscando el clickbait y buscando todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso de Jim Hackman pues habían aparecido unas fotos que eran preocupantes en cuanto a su estado de salud y tal, como realmente pasa con algunas fotos de Clint Eastwood. Lo que ocurre es que la gente envejece, el cuerpo envejece y eso es un proceso perfectamente natural, ¿eh? Pero, insisto, yo me quedo con la versión Michael Caine. Cine con poca capacidad para ofrecer oportunidades a estos titanes de seguir formando parte de una industria que, pues bueno, tiene sus altibajos y ahora estamos, en mi opinión, en un bajo en algunas buena parte de las producciones. Dicho esto, pues Jim Hackman es un director nacido en San Bernardino, en California, en 1930, el 30 de enero. Y a partir de ahí, pues hay que hablar de sus grandes películas. A partir de ahí hay que hablar de una época del cine, de cómo él contribuye a forjar una época del cine inolvidable. Y, a ver, dentro de su carrera tiene algunas películas sin acreditar, lo que solía ser, es decir, lo que era empezar, el recorrido habitual, empezar en series de televisión, con pequeñas apariciones en series de televisión. Pero cuando nos ponemos ya, digamos, en serio y empezamos a hablar en serio de cine, en el caso de Jim Hackman, no es muy difícil subrayar cuándo arranca realmente su carrera en el cine. Arranca acompañando a Faye Dunaway y Warren Beatty en Bonnie and Clyde, donde Jim Hackman irrumpe en la historia como el hermano de Clyde Barrow, el hermano del personaje de Warren Beatty. Y es una irrupción muy potente en cuanto a un actor que venía de hacer pequeños papeles en televisión o papeles no de figura invitada, sino de secundaria en televisión, en series de televisión, y de repente nos lo encontramos en compañía de dos de las máximas estrellas de esa época, que eran Warren Beatty y Faye Dunaway. Y en una producción, que en aquel momento era una producción de fuste, una producción de serie A dentro de lo que estaba haciendo Hollywood en ese momento, ¿no? Y aunque él no es la estrella, se observa una cosa muy interesante, y es que él de alguna manera tiene la capacidad de atraer el interés de la cámara, y aunque él no tiene el respaldo del guión de los dos personajes principales, hay planos incluso en que se ve que está él, está Faye Dunaway y está Warren Beatty. Y ahí ves que ha nacido una estrella. Ahí ves que ese tipo, que todavía no era un actor, digamos, conocido en el cine, pues con muy poco tiempo de metraje, con muy poco respaldo de guión, aporta una naturalidad al personaje absolutamente arrolladora. Y de alguna manera consigue, por decirlo así, como poner un cajón debajo de sus pies y subirse incluso un poco por encima de esos otros dos super taquilleros astros con los que está trabajando y reclamar su propio espacio entre ellos. Esto es un fenómeno que es lo que suele ocurrir en las carreras de las grandes estrellas, que no solo son estrellas, sino que son actores. Y es que la enorme
ventaja y aportación que tenía Hackman es que él podía ejercer como estrella, naturalmente, de hecho lo hizo, pero además era un actor. Y esto es lo que, de alguna manera, para mí es una de las características básicas del cine estadounidense de la década dorada de los años 70. Y es que había muchas estrellas, pero todos ellos no eran solo estrellas, sino que además tenían un recorrido y una potencia como actores y como actrices que de alguna manera rompía con esa idea tradicional de la estrella, que sí, que efectivamente es una estrella, que es una personalidad, que tal, pero en la que, digamos, llegados a los puntos dramáticos, pues la cosa se ponía un poco más difícil, ¿no? Por supuesto que había excepciones, pero aquí estamos hablando de excepciones nivel Burt Lancaster. Estamos hablando de excepciones nivel Kirk Douglas. Estamos hablando de excepciones nivel Cary Grant. Gente que eran estrellas, o Katharine Hepburn, Bette Davis. Hay más, sí. Lauren Bacall. Que iban más allá de la estrella. Que eran actores y actrices con un talento innato para conseguir aunar ese binomio estrellato y interpretación y talento interpretativo ante la cámara. En producciones, que hay que decir que, claro, también es cierto que esto no hay que culpar demasiado a los actores, sino que probablemente se produce también porque el tipo de cine que se hace en una década o en otra es completamente distinto. Es decir, también es cierto que en los años 50 ya es cuando surgen las buenas posibilidades de Kirk Douglas, Burt Lancaster, etc. Karl Malden, por ejemplo, es cuando surgen posibilidades en Ernest Borgnine para que estos actores puedan incluso optar a alguna nominación al Oscar y demás. Porque el tipo de producción que se está haciendo ya empieza a ser más ambiciosa desde el punto de vista dramático. No es solo un fenómeno de entretenimiento, sino que tiene aspiraciones. Entonces, claro, en los años 50 no es casualidad que surjan todos esos, broten todos esos talentos que habían estado como estrellas en una década anterior a lo mejor, y que empiezan a subir de nivel interpretativo en películas que les permiten subir de nivel interpretativo y en guiones que les permiten subir de nivel interpretativo. Pero bueno, el estallido de Jim Hammond se da en Bonnie and Clyde, y a partir de ahí, digamos que cada una de sus apariciones va a seguir trabajando en televisión, pero cada una de sus apariciones van a ser significativas desde el punto de vista de ir asentando su propio despliegue como actor estrella, por ese orden. Y en ese sentido tenemos, bueno, hay una película como El descenso de la muerte, por ejemplo, es una película de 1969 protagonizada por Robert Redford. Y en El descenso de la muerte vuelve a producirse el mismo fenómeno que ya vimos en Bonnie and Clyde. Y es que frente a una superestrella como Robert Redford, que era el rey de la función, claramente, aparece Jim Hammond interpretando el papel del entrenador. Es un papel secundario, pero rápidamente consigue su espacio dentro incluso frente a Robert Redford. Y al producirse nuevamente ese fenómeno, creo que queda ya, digamos, confirmado, pues esa capacidad del actor para para tener su propia carrera más allá de lo que le propusiera Hollywood en ese momento, que bueno, estamos a finales de los 60. Hay que decir que los años 70 tienen su prólogo en producciones de finales de los 70 en cuanto digamos, a propuestas y tal, pero ahí se empiezan a producir pues películas como por ejemplo Los temerarios del aire, Atrapados en el espacio, Hospital al acero, Caza implacable, en las que Jim Hammond sigue, digamos, asentando su presencia frente a la cámara. Y entonces llegamos en 1971 a la película que definitivamente le lanza al estrellato, que es French Connection contra el imperio de la droga. Es el tipo de película, dirigida por William Friedkin en 1971, es el tipo de película que se constituye en historia del cine. Es el tipo de película por la cual no pasa el tiempo. Es el tipo de película que ven nuevas generaciones de directores o de cineastas en general, cámaras
montadores, guionistas, gente de sonido, y que encuentran en ella elementos que la convierten en una escuela de cine. Y dentro de ese contexto, el trabajo de Jane Hammond junto a Roy Scheider, que Roy Scheider además aquí vive un fenómeno similar al que había vivido Hackman antes. Hackman aquí todavía no es una estrella, pero ya va a ser lanzado al estrellato, pero es que tiene detrás el tío a otro que va a hacer el mismo recorrido que él, que es Roy Scheider, que va a saltar después al estrellato con Tiburón, pero que está ahí en papel secundario, y el tipo tiene la misma naturaleza de depredador de la cámara que tenía Jim Hammond. Juntas a estos dos con Fernando Rey haciendo el papel de antagonista por un accidente de reparto, esto lo conoce todo el mundo, ¿no? Que es que William Friedkin quería a Paco Raval, con el que trabajó posteriormente, porque lo había visto en una película de Buñuel, y él quería a Paco Raval, pero le pusieron en contacto con Fernando Rey. Y yo creo que la película en eso salió ganando el personaje, no por una cuestión de el talento Raval-Rey, que era empate técnico, por decirlo así, pero sí por los matices que trabajaba uno, que trabajaba Fernando Rey, y los matices que trabajaba Paco Raval. Y el personaje del antagonista, de este traficante europeo de estupefacientes, con el que se enfrenta Jim Hackman, en un duelo urbanita desquiciado y absolutamente paranoico por parte del protagonista, del personaje de Jim Hackman, pues ahí encontramos, digamos, ese curioso triángulo formado con Roy Scheider, que es mítico. Simplemente es mítico. Es decir, no se explica el cine, la historia del cine no se explica sin películas como French Connection contra el Imperio de la Droga. Y ya es el lanzamiento definitivo. A partir de ahí pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Jim Hammond mantiene una carrera que recuerda esta capacidad que tienen algunos actores, actrices y directores y directoras para dar no una de cal y una de arena, sino para mantenerse dentro de la industria, de la mega industria de Hollywood, de fabricar producto audiovisual para entretenimiento de la masa, que es muy respetable, y va a jugar con ese doble camino, ¿no? Entonces vamos a encontrar películas como Carne Viva, donde está ahí sí ejerciendo como antagonista, pero en un nivel casi de coprotagonismo, bueno, casi no, de coprotagonismo con Lee Marvin, una película de acción y demás, bastante recomendable. Y a partir después de eso va a tener también ese trampolín de refuerzo de su estrellato en interpretando al sacerdote de La aventura del Poseidón. La primera película de la oleada de películas de catástrofe que barrió el cine, que barrió las taquillas en los años 70. Y él va dando vamos a decirlo claramente, una de cal y otra de arena en lo que se refiere a producto más, digamos, de mayor contenido y menos fiesta. Y entonces, después de la fiesta que era La aventura del Poseidón y Carne Viva, que eran dos productos, digamos, interesantes. Carne Viva está bastante bien como película policíaca y tal, pero eran producciones al estilo Hollywood de, pues eso, de consumo, de entretenimiento, evasión y demás. Va el tío y te hace El espantapájaros. Te hace Espantapájaros en 1973. Nada más y nada menos que con Al Pacino. Y con una historia que es la historia de dos vagabundos que recorren Estados Unidos. A otro nivel. Y entonces dices, claro, este tío ejerce como estrella y al mismo tiempo elige de vez en cuando estos papeles y tal. Y reforzando esa idea de películas, que es lo que aúna The French Connection, que es un gran entretenimiento y además es una gran película, pues te encuentras otra, una película que para mí es de las mejores de Francis Coppola, La conversación. Una película que en algunos momentos casi parece tejida a la sombra de las propuestas de Michelangelo Antonioni. Una película donde se habla muy poco, donde el personaje de... A mí me recuerda mucho el trabajo de Jim Hackman en esta película, inevitablemente me recuerda mucho al de Alain Delon en El Samurái, que aquí se tituló en España El silencio de un hombre. Muy contenido, hablando 1974, La conversación. Y claro, eso es otro...
Y a partir de ahí, pues os podéis encontrar a Jim Hammond en una fiesta como El jovencito Frankenstein, película clave de la comedia en los años 70, o te lo vas a encontrar en un western crepuscular, pero no tanto, como Muerde la bala, de Richard Brooks. Va a aceptar hacer la secuela de Defense Connection 2, evidentemente porque el dinero también tiene su peso en esta industria, en las carreras. Y después con pequeños papeles, por ejemplo, bueno, una película de Presida, primera página, otra que junto con Carne Viva podemos citar como esa segunda línea de fuerza dentro de la filmografía de Jim Hammond dentro del género policíaco. Va a aparecer brevemente como el líder de los paracaidistas polacos masacrados, utilizados como carne de cañón. Hay que empezar a decir las cosas como son, ¿no? Porque estamos en el año 2025, amigos y amigas. Bueno, pues te lo vas a encontrar en Un puente lejano, ya digo, interpretando a ese líder de los paracaidistas polacos sacrificados en una operación absurda creada por Montgomery, en una aventura como Marchar o Morir, donde pues es una película para el protagonismo de Terence Hill, y de repente se forma ahí una asociación muy curiosa entre Terence Hill, Catherine Deneuve, y creo que era Catherine Deneuve, sí, y una película de Legión extranjera, y Jim Hammond, con Jim Hammond haciendo de oficial, tal. En fin, y después el mejor, incuestionablemente el mejor Lex Luthor de la historia del cine en Superman. No es que no me fíe de ti, Otis, pero es que no me fío de ti. El Lex Luthor de un Jim Hammond que se negaba a raparse la cabeza, le tuvieron que convencer y costó, pero en el cual pues dio una visión del personaje que jugaba muy bien con ese dúo de esa dualidad de comedia, de saber que estás interpretando un personaje de cómic y tal, pero jugando con la comedia, y esa dualidad entre comedia y el trabajo del actor de recrear un personaje de viñeta y convertirlo en carne y hueso y ser el gran antagonista del superhéroe. Y a partir de aquí, pues ya la carrera está claramente establecida. Le vamos a ver en películas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Bajo el fuego, una de las mejores películas, o En rojos, otra vez con Warren Beatty. Para mí Bajo el fuego es una de las mejores películas sobre reporteros de guerra, y los que habéis disfrutado Civil War le podéis echar un vistazo. Está ahí como una trilogía ahí no formulada, que es Bajo el fuego, Salvador de Oliver Stone y por ejemplo Civil War, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues ya digo, lo vamos a ver pues haciendo ya papeles más secundarios, con un papel protagonista en esa oleada de la rambomanía en Más allá del valor, una historieta bélica, y etcétera. Y a partir de ahí empieza la cosa. Hoosiers, más que ídolos, es una de las películas también a rescatar de esta etapa posterior. Y para mí, junto con los Tenenbaums, creo que el cierre de otra etapa en la carrera del actor está en Art de Mississippi, en su papel de policía, antiguo sheriff de una ciudad del sur, de Art de Mississippi, de Alan Parker, junto con Willem Dafoe, hablando del tema del racismo, y Jim Hammond cantando una canción del Ku Klux Klan, que es absolutamente perversa y a la cual él le da un aire porque yo creo que aunque estaba Willem Dafoe ahí y hay un coprotagonismo claro entre los dos, entre Jim Hammond y Dafoe, creo que hay, de alguna manera, el personaje que hace el viaje en Art de Mississippi es Jim Hammond. Y bueno, ya por ir acabando, pues un poco a partir de ahí pues habrá otras películas interesantes, como por ejemplo su papel como el general Josh Crook en Jerónimo la leyenda, una película fallida, Rápida y mortal, una película de submarinos, Marea roja, en fin, cantidad de películas en una cosecha impresionante de uno de los mejores actores de la historia del cine, que forma parte de una generación que realmente
elevó el nivel de calidad de las producciones estadounidenses, tanto como los directores y directoras que trabajaban en esa etapa y en ese cine. Y aquí lo dejamos. Descanse en paz, Jim Hackman, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.